de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Metropolitana Sede Machala, con la única finalidad de caracterizar pues, el rol del microempresario y qué aporte tan importante tiene en cuanto a la participación y desarrollo económico de la provincia. Para iniciar, pues voy a dar un pequeño mensaje sobre Álvaro Mora, que he aprendido que no existe ningún camino hacia el éxito. Lo que existe son personas exitosas porque tienen el valor de crear su propio camino. Álvaro Mora. Como objetivo de este estudio realizado con mis compañeros, ha sido describir el rol del microempresario bananero a partir del estudio de algunas variables macroeconómicas importantes que inciden en el desarrollo económico de la provincia. Hola. Mostrado de tener una importante participación. No sé qué pasa con esto. Ya. Ha demostrado tener una participación equilibrada en el mercado mundial. Pese a la crisis que se enfrentó en la pandemia COVID-19, por las restricciones de las exportaciones a clientes como Rusia, que fue uno de los principales países que adquirían el producto, en este caso la fruta. También como tenemos en el caso de la Unión Europea, que también nos hacen compras o nos adquieren el producto en este caso, ha permitido que exista, ¿no es cierto?, una importante participación del microempresario bananero dentro de la provincia, porque no paró, en este caso, de producir durante todo el confinamiento. Entonces, esa responsabilidad de los pequeños y medianos productores en continuar su producción para consumo local evitó la destrucción del sector, ya que, y de igual manera, las personas seguían en su trabajo normalmente, ¿sí? Pese a este riesgo que se daba, en este caso las personas empleadas por los diferentes productores bananeros, seguían su ardua labor con el fin de poder contribuir, en este caso, al país de una forma indirecta, se puede decir. Sin embargo, igual para nuestro país ecuatoriano hubo una buena participación económica. Es importante también manifestar que la microempresa en realidad inicia como una actividad informal por diferentes factores, como por ejemplo restricciones gubernamentales que exigen los entes reguladores, la limitada disponibilidad de factores de producción, existe la complejidad de trámites y documentos e impuestos que debe acogerse el microempresario para iniciar y mantenerse en la actividad, y la falta de cultura organizativa que muchas de las veces ha atemorizado al microempresario en formalizar legalmente la actividad económica. Pese a ese número de trabas que ha tenido el microempresario, ha decidido continuar con sus actividades, ha decidido formalizar legalmente sus actividades para darle este aporte significativo al país. También es importante recatar lo que menciona la Comisión Económica para América Latina. Desde sus perspectivas expone que no hay un acuerdo sobre una definición de MIPYMES, podríamos decirlo de forma general, dada la ausencia de que existen varios factores de producción que limitan que se les categorice de igual manera. Por eso en el caso de Ecuador, existe el Código Orgánico de Producción e Inversiones que le categoriza a la MIPYMES de cierta manera, que ya lo vamos a ver más adelante. Es importante también manifestar que dentro de este estudio, de una forma breve, que forma parte del resumen, que uno de los datos que nos proporciona el Banco Central del Ecuador y la Asociación de Exportadores de Banano de Ecuador nos muestran que en los 3 últimos meses, en el año 2020, existió un superávit de balanza de pagos, de lo cual el 20% es por las exportaciones de banano, logrando tener un desempeño favorable del 11.8% frente al Producto Interno Bruto, el cual concluye pues, que el aporte en la economía es favorable, que genera fuentes de empleo y que impulsa lógicamente al crecimiento económico de la provincia. El tipo de metodología que se aplicó en este caso es una metodología tipo descriptiva, correlacional, debido a la importancia de estudio que tiene la caracterización del microempresario y cómo éste ayuda aportando al sector bananero para el desarrollo económico. Entonces, parte de esta información se
obtenido pues de fuentes oficiales como el Banco Central del Ecuador, también tenemos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, Servicio de Rentas Internas, los cuales nos han permitido hacer un análisis general pues, ¿no?, de los datos cuantitativos sobre el comportamiento que ha tenido este sector dentro de la economía. Desde sus orígenes, es importante hablar también un poco sobre cómo ha ido evolucionando la historia de la microempresa y su importante participación en el desarrollo económico. Como parte de los orígenes de las microempresas, es que la población empezó a afrontar las pocas posibilidades de generar ingresos a través de fuentes de empleo, los cuales iba permitiendo cubrir necesidades humanas que iban teniendo a lo largo del tiempo, ¿no? Estas necesidades humanas en realidad se fueron convirtiendo en grandes oportunidades de supervivencia de la población y que representa un pilar fundamental dentro de una economía. Es tal el caso como se está dando ahora. En los últimos días, frente a la pandemia que estamos viviendo el mundo entero, lo que estamos viviendo es viendo un sinnúmero de oportunidades para poder emprender. Entonces, desde ese entonces nosotros empezamos a tener la iniciativa de dedicarnos a realizar alguna actividad para generar ingresos y poder cubrir nuestras necesidades. Por lo tanto, a una empresa se la define pues como una entidad que se dedique a producir y comercializar bienes o servicios a menor escala, porque siempre inician desde un patrimonio familiar o personal, pues, ¿no? Lo han hecho con limitado recurso económico, material y humano, que como les mencioné, pues proviene de un capital propio. También es importante que se conozca que estas microempresas se caracterizan por la búsqueda de satisfacción en común de las necesidades de sus integrantes. También sobre las necesidades básicas de autoemplearse, ¿sí? Y también de sobrevivir. Sin embargo, no dejamos a un lado el compromiso y responsabilidad social que tenemos con las personas o consumidores para que se sientan contentos y seguros de que el producto que se les está brindando pues es de calidad. Las MIPYMES producen diversidad de lucros en el ámbito social, ya que suministran a las personas una provisión precisa y apropiada y a la vez distribuye efectivamente los bienes y servicios y que a través del tiempo se ha ido fortificando la capacidad de venta en sectores realmente importantes, ¿sí? Tal es el caso del sector bananero, porque nuestra fruta, pues como es una fruta exquisita y de calidad, pues ha garantizado que este producto se envíe a otros países. Según las condiciones para Ecuador, ¿no es cierto?, para ser microempresario, según el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, define al microempresario como una persona natural o jurídica, que realiza una actividad económica de producción, de comercio e inversiones, que cumplen con números de trabajadores y valor bruto de ventas anuales señaladas según estas categorías que ustedes pueden ver aquí. Por ejemplo, tenemos el número de empleados, según las microempresas, tiene que ser de 1 a 9 y según los ingresos, tal como está establecido en el Código Orgánico, es de menos de 300.000 y menos de 300.000. Pues. Luego tenemos las pequeñas empresas que las categorizan entre 10 a 49 empleados. Estas están entre 100.001 a $1.000.000. Las medianas también de 50 empleados a 199, ¿sí? Los ingresos tienen que ser de 1.000.000 a 5 millones y las grandes pues cuando ya tienen de 200 y más empleados y también cuando generan ingresos de más de 5 millones de dólares. Esta caracterización es importante conocerla, ya que de esa forma nosotros vamos a tener bien claro cuál es el sector que vamos a estudiar. En este caso, solo las microempresas. En este estudio vamos a estudiar solo las microempresas. A pesar de que está dentro del rango MIPYMES, ¿sí?, vamos a darle un estudio énfasis solo a las microempresas. Entonces, la participación del sector bananero y el aporte en el desarrollo económico de la provincia depende en gran medida de la participación que tienen en las empresas.
Por ejemplo, tenemos que las microempresas pertenecen al 43% del total de las MIPYMES, ¿sí? Y que éstas están generando empleos afiliados al IES del 3%, ¿sí? Estos son según datos proporcionados por la Cámara de Industria y Producción del Ecuador. Bueno, según los datos que nos proporciona el Servicio de Rentas Internas dentro del catastro de microempresas, tenemos que el número de microempresas, según la Superintendencia de Compañías, es decir, a los que pertenecen a personas jurídicas, son 9.764, ¿sí? Con una ocupación del 10% y sin embargo las personas naturales, entre ellas personas naturales obligados y no obligados a llevar contabilidad, tenemos el 90% de la participación de las microempresas, de los cuales de este total, el 8% pertenecen al sector bananero, es decir, el 8% del total de las microempresas se dedican a esta significante actividad. Bueno, es importante también mostrarles esta gráfica que muestran las ventas de ingresos, dando a conocer que, según el registro del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ecuador en realidad tiene alrededor de 162.236 hectáreas sembradas de banano y que cuenta con 4.473 productores de la fruta. Es decir, el 78% de los productores de banano del país son pequeñas empresas y se suma a los medianos, alcanzando el 95.6%. En este sentido, la producción del banano en el país gira principalmente en el ámbito de la economía familiar y según los datos de la economía popular y solidaria, lo que lo convierte en un sector que realmente genera empleo y que reduce la pobreza rural de la provincia en este caso. Los productos de banano se concentran principalmente en las provincias del Oro, Guaya y Los Ríos, según la gráfica que podemos ver aquí. Tenemos el Oro, que en realidad, si ustedes se dan cuenta en la evolución que ha tenido de ventas del oro, pues no ha reducido de forma muy acelerada, pues no, porque podemos ver que se ha mantenido de cierta manera desde el año 2015 al 2019. Esto lo que implica es que en realidad el Ecuador, perdón, la provincia del Oro, sí tenga un aporte muy importante para nuestra economía. En realidad el sector microempresarial ocupa este rol importante en la provincia, puesto que comienzan siempre como pequeños emprendimientos y eso ha hecho que llegue a representar el 94% del total de empresas en Ecuador, ¿sí? Y esto pues de los cuales existen empresas que permiten que el oro pues en su participación promedio tenga el 18% en base al total de las microempresas, no solo del sector bananero, sino el total de todas las microempresas en los diferentes sectores económicos. También se manifiesta que dentro de las ciudades que mayor aporte dan es la provincia, el cantón de El Guabo, Machala y Pasaje, que generalmente tienen un ingreso de ventas anuales por periodo del 60%. También es importante dar a conocer que Ecuador, que según los datos del Banco Central del Ecuador, las microempresas generan entre el 60 y el 70% de empleo y son responsables del 50% del Producto Interno Bruto a nivel mundial. Es por ello que diversas instituciones, tanto nacionales como internacionales, han emprendido la actividad de seguir formalizando legalmente sus actividades económicas y controlar las actividades por instituciones, ya que de esa forma pues también tendrían apoyos gubernamentales para poder expandirse en su producción, mejorar su tecnología, también mejorar su perfil para posibilidades de financiamiento, que es muy importante para poder crecer como microempresarios. También es importante hablar un poquito de la exportación del banano.
Respecto a los principales consumidores de este producto, según la Asociación de Exportadores de Banano, se señala que uno de los principales países, como les mencioné anteriormente, es Rusia, llevándose el 21% del total exportado entre los periodos 2012 al 2016. Sin embargo, del 2019 hasta marzo del 2020, igual se le ha seguido abasteciendo el mercado de Rusia a pesar de la pandemia. Claro está que en los últimos meses del confinamiento pues hubieron ciertas restricciones para poder enviar el producto a otros países, sin embargo la producción bananera no ha parado, ¿sí? Igual se ha tenido en este caso resultados considerables, claro que a diferencia de otros sectores económicos que realmente han sido afectados por esta pandemia, ¿sí? El sector bananero se ha mantenido en un estado equilibrado, se puede decir, por la misma participación y la misma dedicación que han tenido los productores en seguir con esta actividad. Es importante también dar a conocer que otros de los países es Unión Europea. Bueno, tenemos aquí también la Unión Europea en conjunto con más del 25 otros países como Chile y China, que también tiene un 3% sobre las exportaciones que le hacemos a esos países. Según el informe del sector bananero ecuatoriano, también del Ministerio del Comercio Exterior, la exportación bananera dice que representa el 2% del Producto Interno Bruto y aproximadamente el 35% del Producto Interno Bruto Agrícola. Aquí tenemos una participación porcentual de la exportación de banano, como ya lo mencioné anteriormente. Aquí podemos ver datos que nos proporciona el Banco Central del Ecuador sobre las ventas que se han ido generando durante los 3 primeros meses. Como ustedes pueden ver aquí, de enero a febrero tenemos exportaciones de 702.605 millones de dólares. Entonces, lo que significa importante para nuestro país, ¿no? Bueno, una vez que se realiza este estudio, que es un estudio bien pequeño y más descriptivo, se concluye que los microempresarios lógicamente son un actor importante dentro de una economía, ya que constituyen el más del 90% en el mundo, siendo aún más alta su participación en Latinoamérica, con un 97%. Sí, también es importante dar a conocer que en Ecuador, ante el confinamiento que hemos tenido con el mundo entero, que atravesó por la pandemia el mundo entero, iguales los cantones de Machala, El Guabo, Pasaje, generaron semanalmente alrededor de 700.000 cajas de fruta. Por ello, este sector se convirtió en un sector importante, evitando de que existan pérdidas dentro de ese sector económico y que pues, obviamente se pueda mantener durante esta crisis. Ok, muchísimas gracias. Eso es todo lo que puedo presentar de acuerdo al trabajo que hemos realizado.